Revelado. 4 snacks increíbles que restaurarán tu visión en solo una noche. Salud para mayores. Era una mañana soleada en la Ciudad de México, y el aroma de los tacos de nopales llenaba la cocina de Doña Rosa. Con sus manos arrugadas y llenas de amor, picaba los ingredientes con una destreza que había perfeccionado a lo largo de los años. Pero hoy, un nervio inquietante le recorría el corazón. Mientras extendía la salsa verde, notó que los colores se difuminaban, como si una niebla espesa se hubiera apoderado de su vista. ¡Ay, Dios! ¿Qué me está pasando?, murmuró. En cuestión de minutos, la noticia llegó a cada rincón del barrio. Todo el vecindario, que siempre dependía de las sabias palabras y remedios de Doña Rosa, sentía un nudo en la garganta. Diego, su hijo único, miraba a su madre con ansiedad, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Su deseo de progresar y salir adelante con un nuevo trabajo lo atrapaba en un tira y afloja constante. La oferta del restaurante era tentadora, pero dejar a su madre era un dolor que no podía soportar. ¿Qué hay de mí si no está ella?, se preguntaba, mirando los ojos de su madre, llenos de amor y ternura. Mientras tanto, Doña Rosa escuchó de un tratamiento natural que prometía restaurar la visión. 4 snacks increíbles, decía la gente, y su corazón se llenó de esperanza. Con la sonrisa siempre presente en su rostro, decidió probarlos. Si esto me ayuda a ver, podría reunir a toda la familia otra vez, pensó, imaginando a sus hijos y nietos riendo alrededor de la mesa. Diego, escéptico, se sintió atraído por esa chispa de esperanza en los ojos de su madre. Antes de que pudieran preparar los snacks, sin embargo, en la cocina ocurrió un desastre. Un pequeño accidente dejó los ingredientes regados por el suelo, el aroma de las especias se mezclaba con el miedo. Diego, sintiendo que la presión aumentaba, se hallaba en un punto decisivo. Debía elegir entre ayudarte a su madre o buscar su camino hacia el éxito en el restaurante. Justo en ese momento, Doña Rosa lo miró a los ojos y le dijo: «Mijo, el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en los lazos que nos sostienen». Esas palabras hicieron eco en su corazón. ¿Podría dejar a su madre justo ahora que más lo necesitaba? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La comunidad, que siempre había estado al lado de Doña Rosa, se unió para ayudarla. Comenzaron a compartir recetas y a organizarse para preparar los snacks. Pero Diego, cada vez más distante, comenzó a sentir que su hogar se le escapaba. Mientras el reloj seguía corriendo, el dilema se volvía más pesado. Doña Rosa se encontraba en el umbral de la oportunidad para recuperar su vista, y Diego frente a la puerta abierta de su futuro. Mientras los murmullos de los vecinos resonaban en el aire, él se debatía entre el amor y sus propios sueños. ¿Quién tomará la decisión correcta cuando el tiempo se esté acabando? La comunidad se movía con fervor, como un molino que gira imparable, lleno de energía y unidad. En la vecindad, amigos y vecinos comenzaban a llegar a la casa de Doña Rosa con bolsas de verduras frescas, chiles y limones, listos para ayudar. Las sillas fueron arrastradas hacia la cocina, y la risa y las charlas llenaron el aire mientras todos trataban de encontrar el equilibrio entre el caos y la esperanza. Diego, sin embargo, observaba desde la distancia. Su mente estaba atrapada en una lucha interna. ¿Debería dejar que la comunidad se encargara de todo? La idea de asistir a Doña Rosa, de involucrarse activamente, lo empujaba a un lugar demasiado familiar, donde los recuerdos de su infancia lo abrazaban y lo aprisionaban al mismo tiempo. Pero la visión de su madre deteriorándose lo llenaba de una angustia profunda. Y si eso era todo lo que quedaba de su madre, esa niebla espesa empañando su mundo, mientras los demás se organizaban, se acercó a la mesa, donde ya habían empezado a preparar los primeros snacks. Un grupo de mujeres se había dividido en tareas, unas picaban, otras mezclaban, y todo se movía en una danza coordinada. La mesa era un festival de colores vibrantes, los tomates de un rojo brillante, las hojas verdes de cilantro, y el dorado del aguacate. Diego, ¿quieres ayudar?, le preguntó Clara, la que siempre había sido como una hermana para él. Su voz era dulce y firme, llena de aliento. Él dudó un momento, pero la expresión de los ojos de su madre lo hizo decidirse. Respiró hondo y se unió a Clara.
Su corazón latía fuerte mientras sus manos comenzaban a mezclar los ingredientes. Cada vez que su cuchillo cortaba las verduras, sentía que se rompían también las barreras de su indecisión. Las risas de los vecinos retumbaban en las paredes y, en medio de todo, él sentía que lograba reconectarse con su hogar. Poco a poco, el aroma de la comida comenzó a enmascarar el miedo que había sentido. Cada bocado que preparaban no solo era un paso hacia la recuperación de la visión de Doña Rosa, sino también un pequeño empujón hacia el camino que él mismo debía tomar, un camino que no significaba dejar atrás lo que más amaba. Finalmente, llegó el momento de probar el primer snack. Todos se reunieron en la mesa improvisada, sus corazones latiendo al unísono, llenos de anticipación. Para Doña Rosa, dijeron al unísono, levantando los vasos de agua saborizada con limón y hojas de menta. Mientras tomaban los primeros bocados, Doña Rosa, sentada en una esquina, no pudo evitar sonreír. Huele tan bien, pero lo que más me alimenta son los corazones de todos ustedes. Las lágrimas de felicidad brillaban en sus ojos, y un eco de risas le llenó el alma. Diego sintió que la sombra que lo había estado acompañando comenzó a disiparse. Tal vez no era necesario elegir entre el amor y sus sueños. Quizás, solo quizás, había espacio para abrazar ambas cosas. Pero antes de que pudiera explorar esa nueva posibilidad, un grito de sorpresa interrumpió la atmósfera. «Los colores están volviendo», Doña Rosa exclamó, mientras sus ojos se iluminaban con un amor renovado. Justo en ese instante, su mirada se centró en Diego, quien sintió que el aire se le escapaba, atado entre la esperanza y el miedo. ¿Qué significaría esto para ella? Y para ellos, Diego tragó saliva, sabiendo que este momento cambiaría todo. ¿Lo lograrán? ¿Los snacks realmente devolverán su visión? Musitó, casi a sí mismo, mientras el reloj seguía avanzando y su futuro se multiplicaba por posibilidades. Al mismo tiempo, una sombra oscura cruzó por la puerta. ¿Quién era? ¿Qué vendría a alterar este momento de alegría y esperanza? La sombra que cruzó la puerta era inconfundible. Era don Mario, el hombre que había sido un médico en la comunidad y que, más que nadie, había visto pasar el ciclo de la vida. Su rostro arrugado reflejaba un asombro que contrastaba con la alegría que reinaba en el lugar. Diego sintió que un escalofrío recorría su columna. La llegada de don Mario traía consigo la incertidumbre. ¿Qué haces aquí?, preguntó Diego, apenas logrando mantener el temblor en su voz. Vine a ver cómo están y a traerte algo, respondió don Mario, abriendo su maletín con manos temblorosas. De dentro sacó un pequeño frasco y se lo mostró a los presentes. Es un extracto que he estado desarrollando, se dice que ayuda a estimular la vista de quienes han perdido la claridad. Pensé que podría ser útil. La mención de la palabra curación hizo palpitaciones en todos los corazones presentes. Doña Rosa, aún con luz en sus ojos, se inclinó hacia adelante, mostrando tanto deseo como temor. De veras puede ayudarme. Su voz, casi un susurro, contenía una mezcla de esperanza y escepticismo. Don Mario la observó con una mezcla de respeto y compasión. No puedo prometer nada, Doña Rosa, pero el poder de la comunidad y la fe en lo que hacemos juntos, eso puede ser más poderoso de lo que imaginamos. Pero esto es solo un complemento a lo que han estado haciendo con la comida. La multitud contenía el aliento, esperando que Diego hiciera el siguiente movimiento. La lucha interna volvió a surgir en él. La decisión era más que simple, requería una fe en la ciencia y el amor. Era un camino desconocido. Si esto puede ayudar, entonces hay que probarlo, dijo Diego, sintiendo como la comunidad lo miraba. La decisión hizo que su corazón se sintiera más ligero. Había un propósito. Don Mario pasó a la cocina en un abrir y cerrar de ojos, buscando frascos y cucharas, mientras cada persona se agolpaba para ver la acción. La mezcla del extracto con el agua sabía a una amalgama de esperanzas y temores, y todos esperaron con una mezcla de ansiedad y fe. Finalmente, todo se alineó. Doña Rosa tomó el frasco entre sus manos temblorosas. «No me dejen sola», murmuró, mirándolos a todos, incluso a Diego. En sus ojos, la sinceridad brillaba intensamente. «Nunca estarás sola, Doña Rosa», exclamó Clara, apretando el brazo de Diego. «Todos estamos aquí contigo». Con un movimiento decidido, Doña Rosa tomó un sorbo del agua mezclada y, al instante, la habitación se llenó de un silencio expectante. Anders sintió que el tiempo se congelaba. Cada alma contenía la respiración. Diego notó que los ojos de Doña Rosa se entrecerraban. Algo en ellos iluminó una chispa, como si nuevos matices comenzaran a desplegarse ante ella. ¿Lo estoy sintiendo?, murmuró, casi incrédula,
mientras una mezcla de emociones las atravesaba, pero al mismo tiempo, la puerta nuevamente se abrió. Más personas entraron, y en su sonido, Diego sintió un vuelco en estómago. Eran antiguos conocidos, personas que a lo largo de los años habían traído conflictos y desacuerdos a la comunidad. Y en su centro, un hombre que Diego no esperaba ver, su propio padre, con un gesto que desafiaba la vulnerabilidad del ambiente. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Diego, su voz elevada, entre la confusión y la furia. Vine a llevarme a mi hijo, respondió su padre con firmeza, poniendo en juego un pasado que Diego había tratado de dejar atrás. Al fondo, doña Rosa, aún luchando con su nueva visión, miraba entre preguntas y un creciente temor. ¿Podrá la comunidad unirse nuevamente ante esta nueva amenaza que arrastra viejos rencores? ¿Y cómo se enfrentará Diego a su padre mientras la esperanza de doña Rosa pende de un hilo? Diego sintió que sus piernas temblaban mientras miraba a su padre. La figura imponente que alguna vez le había traído miedo ahora era solo un eco de un pasado lleno de discusiones y heridas. No voy a ir contigo, replicó, la voz firme aunque agitada. Su madre, perdida en el recuerdo, había disuelto sus lazos, pero ese día, su conexión con la comunidad lo hacía más fuerte. ¿Y qué vas a hacer aquí? ¿Jugar a ser héroe? Necesitas regresar a casa, Diego, replicó su padre, con un tono que sonaba casi desesperado. Frente a él, la comunidad, que había estado unida en la esperanza, comenzó a murmurar y lanzar miradas nerviosas. Don Mario, que hasta momentos antes había estado concentrado en la mezcla, alzó la voz sobre la tensión. Lo más importante ahora es que doña Rosa necesita nuestro apoyo. Ella está luchando, y ninguno de nosotros puede permitir que esto se vuelva una disputa familiar, pero Diego no podía apartar la mirada de su padre. Tu lucha fue con nosotros, no conmigo, insistió, el dolor atravesando sus palabras. Era un momento en el que se cristalizaban sentimientos que se habían evaporado con el viento. Doña Rosa, escuchando el intercambio, sintió que su corazón se encogía. Todo estaba lleno de incertidumbre, pero su deseo por ver y ser parte de la vida la impulsó a intervenir. Diego, hijo, no dejes que esto te distraiga. Lo que hiciste por mí fue un acto de amor, y eso cuenta más que cualquier historia antigua, susurró, la luz de sus ojos intentando conectar ambos mundos. El silencio que emergió tras sus palabras era palpable, cargado de la responsabilidad de lo que se había generado en su comunidad. Pero a medida que la tensión aumentaba, Diego sintió que algo dentro de él se encendía. Lo que importa es aquí y ahora. Estoy aquí por doña Rosa. Estoy aquí por nuestra comunidad, afirmó, con una pasión creciente. La multitud comenzó a murmurar, algunos apoyando la decisión de Diego, otros inquietos por la llegada de su padre. ¿Por qué no pueden entender que soy quien elijo ser ahora? Estalló, la voz temblando. Era sencillo, había hecho de su vida una búsqueda de luz y esperanza, y no iba a dejar que los fantasmas del pasado lo arrastraran de nuevo. ¿Y si ella no mejora? ¿Vas a quedarte para siempre en una comunidad que no es la tuya? Lanzó su padre, su tono cargado de rencor. Pero en sus palabras había una chispa de su propio miedo. Diego respiró hondo, el aire era pesado con un cargo emocional que no sabía si podría soportar. Lo que necesitas entender es que he encontrado mi lugar aquí, uno donde hay amor y lucha. Y si no puedes aceptarlo, eso no es mi carga sino la tuya. En ese instante, doña Rosa sintió que la luz de su mirada se intensificaba, su visión empezaba a llenar de colores y matices. Diego, yo. Pero antes de que pudiera terminar, las puertas se abrieron de par en par, y un grupo de personas con condiciones precarias entró, buscando ayuda y apoyo. «Ayúdenos», gritó una mujer joven de entre la multitud, sus ojos llenos de desesperación. La aparición inesperada hizo que todos se giraran, y Diego sintió que su corazón latía más fuerte. La comunidad no solo necesitaba sanar viejas heridas, también debía unirse para enfrentar nuevos desafíos. Más allá de la batalla entre él y su padre, la realidad era que todos estaban juntos, y la lucha por la vida de doña Rosa se entrelazaba con las necesidades de otros. Volvió a mirar a su padre, y en ese momento comprendió que no solo era su lucha. Si no es hoy, entonces nunca, pensó, mientras una oleada de determinación recorría su ser. No solo por doña Rosa, sino por todos. ¿Podré enfrentar a mi padre y seguir haciendo lo correcto? Las palabras de su padre aún resonaban en su mente, un eco de la duda, pero él sabía que este no era el final. Con un fuerte latido en su pecho, se volvió hacia la multitud, donde la esperanza comenzaba a revivir en medio de la adversidad. Hagamos esto juntos,
Todo estaba listo para el siguiente paso. La historia de su comunidad, su historia, apenas comenzaba a tejerse. ¿Cómo se unirá Diego a su comunidad en esta nueva batalla? ¿Logrará hacer frente a su padre mientras trata de mantener viva la esperanza? La mujer que había gritado se acercó más, arrastrando a un grupo de personas que, con el rostro marcado por el sufrimiento, buscaban consuelo. Diego los reconoció al instante, eran frutos de la misma tierra que él, parte de la comunidad que había aprendido a valorar. Su madre siempre decía que cada rostro cuenta una historia, y cada historia es un hilo que teje la fuerte manta de la comunidad. Doña Rosa está en peligro, y no podemos perderla, exclamó la joven con voz temblorosa. Las palabras de la chica resonaron como un eco, chocando con la realidad que enfrentaba Diego. Sin pensar, Diego dio un paso adelante, sintiendo la presión acumulada en su pecho, un tirón que lo empujaba a actuar. ¿Qué necesitan? Díganme, por favor, interrumpió, su voz firme, pero temblorosa por la urgencia. Agua, medicinas, todo lo que podamos reunir. No tenemos más tiempo, insistió la mujer, su mirada suplicante colisionando con los ojos de Diego. En ese momento, el miedo que sentía era superado por la necesidad de ayudar, de actuar. Mientras la multitud comenzaba a organizarse, formando grupos para buscar lo necesario, la figura de su padre se hizo más pequeña, menos amenazante. Diego se dio cuenta de que su lucha interna no llenaba la totalidad de su ser. Era un hombre de acción, un héroe en sus propios términos, pero ahora también era un hijo que seguía su propio camino. Don Mario, viendo el desespero de la joven, se unió a ella y a Diego. Vamos, amigo, juntos podemos hacer mucho. Cada uno tiene a alguien a quien cuidar. Seamos el brazo que sostiene a Doña Rosa, animó, contagiando al grupo que se fue formando. La energía en el ambiente comenzó a convertirse en algo palpable. Diego observó a su padre desde un rincón, aún con la mirada desafiante, pero en su expresión había una lucha que resonaba demasiado con la suya. Tal vez, pensó, esa lucha sería un puente en lugar de un abismo. Juntos, somos más fuertes. Lo que importa es que nadie quede atrás, dijo Diego, viendo cómo las manos de la comunidad empezaban a moverse. La tensión se convirtió en propósito, cada mirada se hacía más firme, cada paso más decidido. Mientras la gente se dispersaba en busca de recursos, él notó que su padre se acercaba de nuevo. Diego, ¿de verdad crees que esto es suficiente? No te estás dejando llevar por la emoción, ¿verdad? Cuestionó con un toque de preocupación disfrazada de rencor. Esto no se trata de mí, ni siquiera de ti. Se trata de nuestra comunidad, de sanación, respondió Diego con fervor. Pero dentro de él, una incertidumbre florecía, un destello de duda que lo llevó a preguntarse si todo lo que estaba intentando construir podría desmoronarse en un instante. La imagen de Doña Rosa, frágil y necesitada, invadió su mente. Mientras la multitud comenzaba a regresar con productos y abrazos, Diego sintió un peso en su pecho que se tornó en expectativa. ¿Y si todo esto no era suficiente? El eco de su padre todavía retumbaba en su cabeza. A medida que la noche se cernía sobre ellos, el cielo se iluminó con las estrellas, casi como un reflejo de la esperanza que resurgía entre ellos. Diego sabía que estaba en el camino correcto, pero la batalla real estaba por entrar en escena. Los murmullos se hicieron más intensos y, de repente, alguien gritó, la ambulancia está en camino, pero hay un problema. Diego miró hacia donde venía el tumulto, y en su interior una ansiedad palpable crecía. La comunidad estaba a punto de enfrentarse no solo a su lucha, sino a un desafío mayor. ¿Qué podemos hacer ahora para que nuestras voces se escuchen? Pensó, sintiendo que el destino se entrelazaba con sus decisiones. Todo estaba al borde de un precipicio, y la verdad se asomaba, lista para ser revelada. Las sombras de la noche comenzaron a unirse con las esperanzas de una comunidad que luchaba por ayudar a uno de los suyos. En ese instante de incertidumbre, Diego sintió que su viaje apenas comenzaba. ¿Serán capaces de enfrentar el nuevo desafío que se avecina y lograr que la ambulancia llegue a tiempo? La atmósfera se volvió densa en un instante, como si el aire estuviera cargado de electricidad. La voz que había gritado se había apagado, pero el desasosiego no dejaba de circular entre la multitud. Diego se concentró en escuchar, en absorber cada palabra que flotaba en el aire, presintiendo que la situación escapaba de sus manos. La ambulancia tuvo un accidente en el camino. No van a llegar a tiempo, gritó un joven que aparecía entre las sombras, su cara iluminada por la luz tenue que brotaba de la lejana fogata.
Las palabras azotaron a la comunidad como un viento helado. Las reacciones fueron instantáneas. Un murmullo enardecido se hizo eco, mientras Diego sintió que su corazón se hundía en su pecho. ¿Qué? Eso no puede ser. Debemos hacer algo. Se le escapó a Diego, el miedo apoderándose de su voz. El sentimiento de impotencia lo invadía, y comenzó a temer que el tiempo corría en su contra. Don Mario, que había estado cerca, se acercó estableciendo contacto visual de inmediato. Diego, es hora de actuar. No podemos perder la fe. Si la ambulancia no llega, debemos llevar a Doña Rosa a la ciudad. No hay otra opción. ¿Pero cómo? No estamos equipados para eso, insistió Diego, sintiendo que una pesada nube de dudas empezaba a envolverlo de nuevo. La joven que había comenzado todo, todavía con lágrimas en los ojos, se unió a la conversación. Podemos improvisar, hay gente aquí que sabe conducir. Solo necesitamos una camioneta, lo que sea. Doña Rosa no puede esperar. Debemos intentarlo. Ella es nuestro pilar. Sus palabras, ardientes y llenas de determinación, chocaron con las dudas de Diego, encendiendo una chispa de esperanza. A medida que las ideas empezaban a fluir entre la multitud, las voces se unían y la resolución se forjaba en medio de la adversidad. Diego tomó una respiración profunda, sintiendo como los latidos de su corazón sincronizaban con el fervor colectivo que llenaba el aire. Sí, hagámoslo, exclamó Diego, la frustración ahora transformada en acción. Vamos a buscar una camioneta. El grupo se dispersó de inmediato, como un torrente, corriendo con propósito y energía. Se podían escuchar palabras de aliento, llamamientos a la unidad. En cada rincón la comunidad se volvía a transformar. Diego se encontraba en el centro de un torbellino de emociones. Cada paso que daba lo acercaba más a un objetivo mayor. Pronto, un pequeño grupo encontró una camioneta antigua detrás de la casa de don Julián. Mientras Diego y otros la inspeccionaban, sintió un torrente de gratitud hacia esas almas que, al igual que él, habían decidido enfrentarse a la adversidad. La camioneta estaba un poco averiada, pero una vez verificada, parecía que aún podía funcionar. Es mejor que nada, dijo Juanito, uno de los más jóvenes del grupo. Si tenemos a alguien que sepa manejarla bien, podemos lograrlo. Yo puedo hacerlo, se ofreció rápidamente Esteban, cuya valentía era notoria, a pesar de lo inquietante de la situación. Diego asintió, sintiéndose más fuerte ante la idea de que había personas dispuestas a arriesgarlo todo por Doña Rosa. Mientras todos se preparaban, un sentimiento de camaradería crecía. La comunidad, un espacio de tantos corazones latiendo en sintonía, era el motor que los impulsaba hacia adelante. Diego vio cómo todo cobraba sentido, en medio del caos, se entrelazaban lazos. Ya tenemos nuestro plan. Ahora debemos movernos rápido, gritó Diego, instando al grupo a unirse alrededor de Esteban. Pero, justo cuando todos empezaron a organizarse, una figura familiar apareció entre la oscuridad. Era su padre, don Mario, y la mirada en su rostro, esta vez, llevaba un matiz diferente. Había un brillo, una chispa de esperanza que aún no había visto en él. Voy con ustedes. Esta vez, necesitamos que todos los que puedan estén ahí, dijo, su voz resonando más fuerte que nunca. La tensión en el ambiente cambió, como si algo nuevo estuviera emergiendo de las cenizas del conflicto previo, pero antes de que pudieran avanzar, un estruendo resonó a lo lejos. Y el grupo se detuvo. ¿Qué fue eso?, murmuró una voz temblorosa. Desconcertados y llenos de ansiedad, giraron la cabeza hacia la dirección de la explosión. Las luces en la distancia brillaron con fuerza, como si el destino les recordara que aún había sorpresas por venir. Diego se sintió como si estuviera al borde de un precipicio, sin saber si debería saltar o dar un paso atrás. Pero ya no había más tiempo. En ese instante, comprendió que su viaje apenas empezaba y que cada decisión contaría. Vamos, chicos. Tenemos que averiguar qué pasa, gritó Diego, con un renovado sentido de propósito. La noche los aguardaba, y lo que encontrarían en su camino podría cambiarlo todo. Diego se lanzó hacia la oscura dirección del estruendo, con su padre y sus amigos pisándole los talones. El aire era fresco y al mismo tiempo cargado de una intensidad que le hacía sentir la piel erizada. Cada paso resonaba en su cabeza como un tambor, y una mezcla de miedo y determinación lo empujaba hacia adelante. No sabía qué encontrarían, pero la incertidumbre lo mantenía alerta. Cuando se acercaron a la fuente del ruido, una escena aterradora se desplegó ante sus ojos. Un grupo de personas había formado un círculo,
y en el centro, una camioneta volcada mostraba su costado desgastado. Diego sintió que su estómago daba un vuelco. Reconoció aquella camioneta. Pertenecía al viejo Emilio, un hombre conocido por su generosidad pero que a menudo tomaba riesgos al volante. «Emilio», gritó al ver una mano asomándose entre los restos del vehículo, la voz temblando de angustia. La multitud, en lugar de ayudar, parecía paralizada, como si estuvieran atrapados en un limbo de miedo. Diego empujó a la gente a un lado, y, junto a su padre, se acercó más. «Está atrapado», susurró don Mario entre dientes, su pecho subiendo y bajando con rapidez. «Necesitamos ayudarlo». «Ayuda. Por favor», gritó la voz de Emilio, entre jadeos y escalofríos de dolor. Diego sintió como el pánico se apoderaba de su interior. Las palabras de don Mario resonaban en su mente, perdida de fe. No podía permitirse perderla ahora. «Vamos, hay que darle una mano», dijo. Sin esperar respuesta, comenzó a empujar la camioneta con su padre. Esteban y Juanito se unieron de inmediato, sumando su fuerza al esfuerzo. La comunidad, empoderada por el riesgo y la necesidad, empezó a aportar su ayuda. Algunos aullaban palabras de aliento, mientras otros se encargaban de buscar alguna herramienta para liberar a Emilio. «No te preocupes, vamos a sacarte de aquí», clamó Diego mientras sudor corría por su frente, su voz temblorosa pero decidida. Las manos se unieron y, después de lo que pareció una eternidad, sintieron el cuerpo del vehículo ceder un poco. Apenas 1 centímetro, pero suficiente para que la esperanza renaciera en los corazones de todos. Mientras luchaban, la atención de la multitud empezó a enrojecerse en preocupación por doña Rosa. Ella había sido un faro, una madre para muchos, y ahora era hora de que la comunidad volviera a ese compromiso. «Rápido». «No podemos olvidarla», gritó Juanito, y esa simple frase hizo eco en todos. «¿O no?», murmuró Diego, sintiendo un nudo en la garganta. «No podemos dejar que el tiempo se nos acabe. La ambulancia no vendrá en ningún momento, y la vida de Rosa está en juego». Al final, con un último esfuerzo conjunto, lograron desplazar la camioneta lo suficiente como para liberar a Emilio. Él salió tambaleándose, pálido pero vivo, bajo los aplausos y gritos de aliento de la multitud. «Gracias». «No sé qué habría hecho sin ustedes», murmuró con lágrimas en los ojos. «No es momento de descansar», gritó Diego, alzando la vista hacia los rostros animados y preocupados. «Rápido, a buscar a doña Rosa. Este es nuestro momento. Vamos a demostrar que somos más fuertes unidos». Pero como un puñetazo de realidad, el eco de otro ruido llegó a sus oídos, una sirena, que se hacía cada vez más fuerte. La comunidad miró a su alrededor, confundida y esperanzada. ¿Serán los paramédicos?, alguien gritó. «Pero, ¿cómo llegan ellos si la ambulancia tuvo el accidente?», se preguntó Esteban, frunciendo el ceño. Diego comprendió que no había tiempo que perder. Ellos conocían el camino, y la carretera era peligrosa, pero había una opción. «Alguien tiene que ir a dirigirlos. Alguien tiene que guiarlos hacia nosotras». Los corazones latían al unísono en ese tumulto de emociones. Uno de ellos tenía que tomar la delantera. La vida de Rosa dependía de ello y de aquellos segundos que se escapaban como arena entre las manos. «¿Quién se atreve?», preguntó Diego, sin saber exactamente cómo terminaría esta historia. La tensión en el aire era palpable. Diego miró a su alrededor, buscando rostros que reflejaran la valiente energía que él mismo sentía crecer en su interior. Nadie se atrevía a dar el paso. Todos esperaban a que alguien más tomara la iniciativa. «Yo iré», exclamó Esteban, su voz resonando con una fuerza inesperada. «Rosa lo necesita, y no tengo tiempo para tener miedo». Sin pensarlo 2 veces, se volvió y comenzó a correr hacia la carretera, donde el sonido de la sirena crecía cada vez más. «Espera, Esteban», gritó Diego, pero el joven no se detuvo. La determinación brillaba en sus ojos. Sus amigos intercambiaron miradas. Un sentimiento de sorpresa y admiración creció en sus corazones. La valentía de Esteban era contagiosa. Don Mario, aunque preocupado, dejó escapar un suspiro de alivio. «Él es un buen chico. Habrá que confiar en que lo hará bien», murmuró, tratando de convencerse a sí mismo. Pero Diego no podía quitarse el nudo en el estómago. «No puede ir solo», pensó. En un parpadeo, la decisión se había tomado. «Voy con él».
dijo Diego, uniéndose a la carrera. La multitud les lanzó miradas de aliento, algunos incluso murmuraban oraciones, otros cruzaban los dedos, esperando que ambos llegaran a salvo. A medida que se acercaban a la carretera, la sirena se transformó en un aullido ensordecedor. Diego sintió su corazón latir como un tambor incontrolable. Miró a Esteban, quien corría a su lado, ambos compartían una meta común, aunque sus corazones luchaban con una mezcla de ansiedad y esperanza. Vamos, amigo, dijo Esteban, alcanzando un poco más rápido el borde de la carretera. Ya casi hemos llegado. De pronto, en el horizonte, una camioneta de emergencias apareció, su luz girando como un faro en medio de la oscuridad. Más allá de las luces, Diego pudo ver la silueta de un paramédico que ya había salido de la unidad, listo para evaluar qué estaba sucediendo. Algo dentro de él se encendió. La esperanza fluía como un río a través de su pecho. Cuando ambos llegaron, el paramédico estaba mirando un mapa, tratando de entender el lugar del accidente. Aquí. Siga este camino. Gritó Diego con desesperación, señalando a su alrededor con energía. ¿Qué ha pasado? Preguntó el paramédico, sus ojos rápidamente tomando en cuenta la situación tensa. Es doña Rosa, contestó Esteban, tratando de controlar su respiración entrecortada. Estuvo involucrada en el accidente, necesita ayuda de inmediato. Vayan, júntense con el resto de ellos y tráiganle, por favor, el estabilizador que está atrás, respondió el paramédico, ya moviéndose hacia la ambulancia con una decisión reforzada. ¿Cuántos más están heridos? Diego sintió que el tiempo se detuvo porque, en ese instante, la ansiedad se convirtió en determinación. Solo ella. Rápido. Gritó, mientras ambos se dirigían hacia la multitud en busca de lo que necesitaban. En el camino de regreso, las palabras de aliento y la energía colectiva aún alentaban a la comunidad. Pero sus corazones aún estaban pesados por el miedo, mientras el eco de cada respiración parecía gritar su nombre. Rosa era más que solo una vecina, era parte de cada uno de ellos. Vamos, solo un poco más, murmuró Diego, angustiado. Rosa nunca nos ha fallado. Cuando finalmente regresaron, el panorama que encontraron era desgarrador. La multitud esperaba, ansiosa y temerosa, las luces de la ambulancia se reflejaban en sus rostros pálidos. La tensión era palpable y el aire estaba impregnado de un silencio preocupante. Deben apurarse, suplicó Juanito, mientras se acercaba. No parece que aguante más. Diego y Esteban intercambiaron miradas. En su interior, una nueva lucha comenzaba a manifestarse. ¿Qué haremos ahora?, pensó Diego. Sabía que el tiempo no estaba de su lado, y en ese momento, cuando la comunidad se unió de nuevo en torno a ellos, una voz surgió por encima de todos. No estamos solos, resonó la voz de don Mario. Esto no es solo acerca de Rosa, es acerca de nosotros, de lo que somos capaces juntos. Diego sintió una chispa de esperanza resurgir. Pero, ¿sería suficientemente fuerte para vencer el miedo? La noche apenas comenzaba a descifrar lo que lo esperaban, y un nuevo eco resonaba en su cabeza. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario? La ambulancia llegó en un abrir y cerrar de ojos, pero el tiempo pareció detenerse para Diego y Esteban. La respiración de la multitud se tornó un susurro, un eco sordo que apenas rompía el silencio tenso que envolvía la escena. Ambos jóvenes se sentían como si el mundo se hubiera reducido a ese instante, donde cada latido de sus corazones resonaba con una urgencia casi palpable. Los ojos de Diego se fijaron en la figura del paramédico, que empezó a acarrear un dispositivo de estabilización mientras ordenaba a su asistente que preparara una camilla. «Apresúrate», gritó Esteban, apenas consciente de que sus palabras solo eran un eco de la desesperación. La preocupación por Rosa carcomía su razón. ¿Estaría bien? ¿Sabrían qué hacer para ayudarla a superar lo peor? Don Mario, con su voz temblorosa pero firme, empezó a guiar a la comunidad hacia la acción. Hagan una fila. Necesitamos que aquellos que puedan ayudar traigan agua, mantas, todo lo que se necesite. La voz de Mario era como un faro en la tormenta. Cada vez que hablaba, la gente parecía responder, como si una fuerza invisible les empujara a actuar. Cuando la comunidad se unió, comenzó a rebrotar la esperanza en el aire. Diego miró a su alrededor y vio cómo cada persona se movía con propósito. La tensión que antes le apretaba el pecho dio paso a algo más cálido, unidad. Sintiéndose más fuerte por esa energía colectiva, se volvió hacia su amigo. Esteban, hay que hacer algo más. No podemos quedarnos quietos. ¿Qué estás pensando?, preguntó Esteban,
su voz intensa, como si pudiera sentir la chispa en el aire. Podemos ir a buscar a la familia de Rosa. Ellos necesitan saber lo que ha pasado, respondió Diego, su mente ya corriendo hacia la próxima estación de acción. ¿Pero y si ocurre algo antes de que volvamos? Esteban se preocupó, su voz transmitía el miedo de lo incierto, pero Diego sintió que no podían simplemente esperar. El peso de la situación no solo recaía sobre los hombros del paramédico, sino sobre todos ellos. Eran una familia, una comunidad. Lo haremos rápido. Confía en mí, dijo Diego, determinado. Se dirigieron rápidamente hacia las calles del vecindario, donde las luces de las casas parpadeaban como si tuvieran la misma angustia dentro de ellas. El camino hacia la casa de Rosa se hizo largo mientras sus corazones latían con fuerza. Diego no podía dejar de imaginar a cada uno de los miembros de la familia de Rosa. ¿Qué les diríamos? ¿Qué debíamos hacer?, pensaba. La incertidumbre se enredaba entre sus pensamientos. Al llegar, Diego sintió que se le encogía el estómago. Unos rostros familiares estaban reunidos alrededor de la entrada. Sus ojos reflejaban la preocupación, una preocupación que él conocía bien. Antes de que pudiera hablar, una mujer se acercó a ellos. Era prima de Rosa, su rostro demacrado por el miedo y la desesperación. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Rosa? Preguntó, su voz temblaba como se temía perder la última esperanza. Hubo un accidente pero están ayudándola, dijo Esteban, imprimiendo al tono un sentimiento que intentaba transmitir esperanza. Justo en ese momento, el llanto de un niño resonó en la oscuridad, y el sentimiento de angustia se hacía palpable. La comunidad de vecinos no se limitaba a ser un grupo, eran una familia que luchaba por cada vida, en especial la de Rosa. Diego vio cómo la mujer se aferró a su hijo y lo abrazó con fuerza, buscando consuelo en la incertidumbre. ¿Y si no la salvan?, preguntó ella, la vulnerabilidad en su voz calando hondo en Diego. En ese momento, sintió el peso de la responsabilidad. No era solo Rosa. Era cada uno de ellos, la imagen de su comunidad superando el miedo estuvo presente en sus pensamientos. Debemos ir a buscar más ayuda. Esto no termina aquí, sugirió, pues la noche apenas comenzaba y la lucha por Rosa todavía estaba lejos de ser concluida. Cuando volvieron, la comunidad aguardaba con la misma tensión, como si todos estuvieran atrapados en esta épica batalla. No podemos rendirnos, pensó Diego, mientras el eco de la vieja pregunta resonaba una y otra vez en su cabeza. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario? La pregunta estaba viva, y ellos lo sabían. Pero la respuesta estaba aún por conocerse. La noche prometía una lucha más, y el futuro de Rosa aún se mantenía en un delicado hilo. ¿Estaba la comunidad lista para ofrecer lo que se necesitara? Las primeras luces del amanecer iluminaban el barrio cuando Diego despertó. Había pasado la noche entera en la sala de su casa, rodeado por sus amigos y sus vecinos. La tensión aún permanecía en el aire, la lucha por Doña Rosa no había terminado. Miró a su alrededor y vio los rostros cansados pero decididos. Sabía que en aquel momento, la comunidad era su mayor fuerza, aún resonaban en su mente las palabras de su padre, pero ahora tenían un matiz distinto. En lugar de desdén, había compasión en su voz, un entendimiento que estaba surgiendo entre ellos. Fue la comunidad, con su unión, lo que lo había empoderado. Diego sentía que debía enfrentar a su padre, no con rencor, sino con la determinación de construir un futuro nuevo. Vamos, chicos. A Doña Rosa le falta poco para estar bien, gritó Diego con energía, despertando a aquellos que aún dormían. Un silencio expectante se hizo presente mientras todos levantaban la mirada. Aquella era su casa, su familia, y ningún miembro podía quedarse atrás. Mientras se organizaban, Esteban se acercó a Diego. Ella lo necesita, pero también necesitamos un plan. No podemos perder más tiempo, dijo, con una mezcla de preocupación y determinación. Sé lo que hacer, contestó Diego, sonriendo con seguridad renovada. Vamos a buscar a don Mario. Él es un médico y el primer paso será asegurar que todos los que puedan ayudar aporten lo que sepan. El grupo se puso en marcha, y cuando llegaron a la casa de don Mario, la escena era conmovedora. El médico estaba atendiendo a doña Rosa, quien aún mostraba esa chispa de esperanza en sus ojos. ¿Qué hacemos aquí?, le preguntó don Mario con una sonrisa cansada. ¿No ven que estoy ocupado? Rosa nos necesita más que nunca, dijo Diego, su voz firme y llena de sostenido amor.
Y necesitamos asegurar que cada uno de nosotros esté aquí por ella. La llegada de la comunidad llena de espíritu y energía reavivó la sala. Podemos hacer un segundo intento con los snacks. Eso ayudó a mejorar su visión la otra vez, propuso Esteban, recordando el éxito inicial, mientras se encontraba bañado por la luz cálida del sol. Cada pequeño gesto contaba. Don Mario asintió, pero les interrumpió. Antes de hacer algo, debo explicarte una cosa. No solo es lo físico, a Doña Rosa le hace falta amor, y eso se siente en la comunidad. Ella necesita saber que no está sola. Las palabras resonaron en todos. Era el momento perfecto para mostrarle a Doña Rosa que cada uno estaba a su lado, que la comunidad estaba unida por amor y esperanza. Diego sintió que sus piernas se llenaban de fuerza. Sin miramientos, se lanzó hacia la cocina. Todos a la cocina. Vamos a preparar los snacks, gritó, y el grupo no tardó en moverse por la casa. Mientras cortaban y mezclaban los ingredientes, el ambiente se llenó de risas y esperanza. Cuando el olor de los snacks llenó el aire, Diego sabía que estaban recreando algo más que una simple comida. Había en sus corazones un latido unificado. Las manos trabajaban al compás de la comunidad, y los murmullos se convertían en un canto, un juramento por la vida de Doña Rosa. Finalmente, colocaron todo en una gran bandeja e invitaron a don Mario a darles los últimos toques. La alegría se apoderó nuevamente del lugar. La noticia de la recuperación de Doña Rosa se esparcía por el barrio como un rumor vibrante, y aquellos que habían estado ausentes enviaban mensajes de amor y esperanza. La comunidad se había transformado. Doña Rosa, al despertar, se encontró rodeada de risas y palabras de aliento. Vio a su hijo, Diego, junto a ella y a todos aquellos que la apoyaban. No puedo creer que estén todos aquí, dijo, sus ojos brillando de emoción. Estamos contigo, Doña Rosa. Siempre, le respondió Diego, sintiendo como su voz se quebraba por la emoción. Mientras disfrutaban de los snacks, la comunidad se llenó de alegría, y los colores renacían en la mirada de Doña Rosa. Todo esto es hermoso. No solo son los sabores, es todo el amor que hay aquí. Ustedes son mi vista, son mi familia. Exclamó, y las lágrimas comenzaron a fluir de alegría. Desde aquel día, Diego y su padre comenzaron a construir un nuevo vínculo. La sombra del pasado se desvanecía, y aunque había mucho que sanar, la luz de la comunidad se extendía. La familia de Doña Rosa, al enterarse de lo que había sucedido, fue a visitarla y no pudo contener la emoción. Celebraron juntos, compartiendo memorias mientras la comunidad se unía en un abrazo comunitario. Estamos juntos en esto, siempre. Exclamó Diego mientras miraban a todos a su alrededor. La historia de la comunidad de Diego era más que un simple relato de desafíos. Había un poder en la unidad, en el amor que cada uno se ofrecía. Fue un recordatorio de que, aunque las sombras a veces empañen su visión, el amor siempre traerá la luz de vuelta. Mientras las luces del día brillaban sobre el barrio, Diego tomó una respiración profunda, sintiendo que su historia apenas comenzaba. Ahora es tu turno. Sé parte de esta increíble comunidad. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas transformaciones lleguen a más personas. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu apoyo es esencial.